porque mientras orábamos para ver qué podíamos dar y qué el Señor daba, queremos hacer algo que yo en realidad no he hecho, pero es ir a través del libro de los Hechos, no como un estudio, pero más bien como un estudio expositivo, en el cual podemos aprender de lo que Dios hizo en la iglesia después del punto de Pentecostés. Muchos predicamos Pentecostés, muchos predicamos fuego, que si viento, que si lengua, que si sanidades, pero Pentecostés fue el punto de partida, el punto principal o el comienzo de lo que fue la iglesia. Y cuando usted tiene en memoria de que, wow, la semana pasada celebramos Pentecostés y esta semana vamos a seguir con qué pasó después de Pentecostés, entonces tú y yo podemos ser la iglesia efectiva que Dios nos ha llamado a hacer. Obviamente, para tú y yo ser la iglesia efectiva que queremos ser, tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios o Jesús quiere que seamos. Hoy en día se ha diluido un poco esto de lo que es la iglesia. Hoy en día se ha diluido un poco, no poco, a lo mejor mucho, pero si volvemos al principio, a la base, a lo que era la iglesia primitiva, yo te aseguro que tú y yo podemos volver a esa base de lo que Jesús quiere que sea la iglesia. La iglesia no, mire, no podemos ser un club social. Usted no viene simplemente a entretenerse. Usted viene a adorarle a un Dios que lo salvó, que le proveyó, que creyó que usted tenía un potencial, que creyó que sabía que su vida valía tanto para no dejarla perder, que entregó a su único hijo por ti, por mí, para que tuviéramos vida en abundancia, para llegar a nuestro propósito, para poder creer en un Dios que sana, para yo poder hacer cosas mayores de las que Dios hizo, de las que Jesús hizo en la tierra. Pero nos conformamos con venir a un club social. Y queremos volver al principio de lo que era o lo que es la iglesia. Queremos volver a ese comienzo. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Capítulo 1. Vamos a estar brincando y quiero cubrir los primeros 3 capítulos si es posible. Porque el tercer capítulo es un capítulo en su propia liga. Ese capítulo es donde comienza toda la euforia, pero vamos a establecer el punto de Pentecostés a lo que queremos entonces entrar en esta preciosa tarde. Hechos capítulo 1. Yo voy a dar un trasfondo, vamos a hablar un poco, usted sabe, este va a ser un estudio bíblico, pero para mí más rápido. Y cuando yo me voy en el viaje, pues, pero vamos a ver qué pasa. Amén. Póngase en pie conmigo, referencia a la palabra, porque quiero hacerlo de aquí. Mire, este es Lucas escribiendo. ¿Okay? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos le mandó diciendo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, gracias porque nos preparamos a hablar de ti, Señor, de tu palabra, de las grandezas que tu Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo, Señor, a través de la iglesia. Por lo tanto, abre nuestro corazón hoy para que tú, Señor amado, sea escuchado, sea recibido, Dios, que al final de todo la gloria siempre sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse rápidamente.
Y usted dirá, pastor, usted quiere avanzar 3 capítulos, nada más leí ese poquito. Vamos a seguir leyendo, pero yo quiero entrar en lo que es la base de este libro de los Hechos. Mire, el libro de los Hechos es un libro, se puede decir, histórico, en el cual la iglesia tiene que, de vez en cuando, por no decir siempre, pero esta es la base modelo, tiene que volver atrás a ver cómo era la iglesia primitiva, cómo era la iglesia antigua, qué era lo que se hacía, qué era lo que no se hacía. Y en este momento, este libro de los Hechos empieza con una carta abierta, la cual Lucas, cual es el autor del libro de los Hechos, y obviamente del libro de Lucas, es el autor, empieza hablándole a Teófilo. Teófilo no se sabe quién era hasta este momento, podía ser una persona importante, un gobernador de una provincia. Lo importante es que había una evangelización, la cual Lucas quería hacerle a Teófilo porque había un interés de quién era Jesús. Y cuando hay un interés de saber quién era Jesús, el corazón está dispuesto a recibir y el Espíritu Santo está dispuesto a hacer. Tenemos que entender que cuando nuestras amistades, nuestros amigos, nuestros familiares quieren saber quién es Jesús, sea por tu testimonio o por lo que han escuchado o por lo que Dios ha hecho en ti, la transformación, tenemos que empezar a predicar quién era Jesús sin importar qué es lo que está pasando. 2 cosas importantes, yo quiero que usted entienda esto bien. Estamos en una era o una época, por decirlo así, donde cuando Jesús dice lo bueno llamarán malo y lo malo bueno, estamos viviendo esto. Mire, y a mí, no es cuestión de lo que es política, no es cuestión de lo que es social, no es cuestión de eso. Hay usted. Pero estamos viviendo en un tiempo donde si usted habla acerca de Jesús abiertamente, hay una persecución. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Si nosotros vivimos en una nación donde hay libre expresión, nosotros vivimos en una nación donde jamás predicamos a Jesús. Mire, todo es bueno mientras no sea de Jesús. Toda religión es buena mientras no sea el cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Recientemente, hace una semana y media, 2 semanas atrás, hubo un jugador de fútbol bien conocido en la nación, que lo llamaron a una escuela católica, a una universidad, a dar el speech de graduación, el discurso de graduación. Y la gente se ha vuelto loca con esto que este hombre ha dicho. ¿Por qué? Porque mencionó a Jesús, mencionó a Dios, mencionó lo que era establecer un hogar cristiano, mencionó lo que era la base de la familia, donde es una mujer y un hombre, y donde estadística, y esto es lo más loco que a mí me vuela a la mente, que estadísticamente dijo unas verdades donde la gente entendió que él trató de meter religión o cristianismo en eso. Y gente que ha dicho, yo no vuelvo al equipo, yo más vale que lo saque, pero mientras otros andan por ahí, hablando abiertamente de Satanás o hablando abiertamente de los musulmanes o de Mahoma o de Confucio, todo está bien porque él tiene derecho a opinar o a expresar su opinión. Estamos viviendo en una era donde si yo quiero conocer a Jesús, yo tengo que predicar a Jesús, porque va a llegar el día en que nos van a censurar. Va a llegar el día en que nos van a callar. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la iglesia primitiva hubo un momento en que trataron, y escucha la palabra que estoy usando, trataron de callarlos, pero el Espíritu Santo hizo que avanzaran y el Evangelio se expandiera. Hoy en día están tratando de callar a la iglesia y la iglesia se está quedando callada porque el Espíritu Santo está sentado en una esquina, porque la iglesia no reconoce el poder que tiene. Estamos más acostumbrados a entretener el altar que a predicar la palabra que Dios ha dado. Estamos más enfocados en los números, en cuántas personas vinieron hoy, enfocados en que, oiga, ¿qué hicimos hoy para adorar a Dios?
¿En qué afectó esto al reino de las tinieblas? ¿Satanás está molesto contigo o todavía está esperando que tú le des la mano cuando salgas de la iglesia? Estamos viviendo unos tiempos los cuales la iglesia tiene que empezar a comprometerse con el reino y dejar de estar comprometidos con el mundo. Vivimos en una etapa donde queremos predicar a Cristo y nos están sancionando. Queremos predicar a Cristo y nos estamos quedando quietos. La iglesia primitiva tenía algo que la iglesia de hoy en día está perdiendo y es la oración. La iglesia primitiva, cuando entraba en problemas, empezaba a buscar dirección, empezaba a orar, empezaba a ayunar. La iglesia hoy en día, cuando hay problemas, empiezan a ver qué políticamente podemos hacer para que cambie o para que me dejen quieto, sin entender que la oración es la clave principal. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero lamentablemente hoy en día las puertas están abiertas y la iglesia está cayendo a través de ellas. Y si me entono, no estoy por aquí, será así. Hubo hace recientemente, este fin de semana, una muchacha en el Festival de Cannes, donde su traje al final era el Cristo que usan los católicos con la corona, era un Cristo. Y lamentablemente lo censuraron. No la dejaron subir, no la dejaron entrar, porque su traje era ofensivo a aquellos. Y no es cuestión de que sea católico, no es cuestión de que sea pentecostal, pero es cuestión de que Cristo es ofensivo a nuestra sociedad. Y vemos esto y no hacemos nada. Vemos esto y miramos simplemente el libro o scroll down up y simplemente seguimos con este ritmo de vida. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Cristo es ofensivo a una sociedad. Y qué bueno que Cristo es ofensivo a una sociedad. Qué bueno, porque significa que la sociedad no quiere saber de Él porque sabe que está. Pero la respuesta, la pregunta que yo hago, ¿qué estamos haciendo nosotros para detenerlo? Tenemos gente predicando donde no los dejan predicar, donde los insultan, donde les tiran todo. Tenemos gente bautizando públicamente y hay gente que viene para hacerle la vida imposible. ¿Por qué? Porque la iglesia está olvidando su base. Todavía queda un remanente, amén. Pero la iglesia tiene que unirse y empezar a ayunar y empezar a orar. Este hombre tenía un hambre de saber quién era Jesús. Y rápidamente Lucas empezó a investigar quién era. Y mientras Lucas investigaba, Lucas se enamoró de quién era Jesús. Porque yo te lo digo desde ahora, no hay manera posible que tú empieces a conocer a Jesús y enamorarte de Él, por lo que Él ha hecho. Pero Jesús mismo, apareciéndosele a sus discípulos, les mandó y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que la promesa del Espíritu Santo haya llegado. Porque Juan bautizaba en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho eso, mientras ellos lo veían, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Hay unos tipos de sucesos que han ocurrido en Jerusalén en estos momentos, donde aquel que fue recibido en una entrada triunfal
aquel que había sido recibido en Jerusalén. Todo el mundo decía aleluya, el Mesías está aquí, Hosana al hijo de David, y todo el mundo cortaba las ramas. Aquel mismo Mesías, aquel mismo hombre, aquel mismo Jesús había sido aprehendido, había sido crucificado y había sido muerto. Pero al tercer día, aquel hombre, el mismo Jerusalén, resucitó y estuvo 40 días con los suyos, enseñando el reino. Estuvo con ellos enseñando los sazones, enseñándoles qué era lo que iba a suceder de ahora en adelante. Le enseñó cómo se debía mover el reino. Pero una vez Jesús resucita, empieza a enseñarle los valores del reino y qué es lo que hay que hacer. Entonces empieza este movimiento, por decirlo así, con Jesús, de aprender más. Ahora, estaba sucediendo el festival de las Pascuas y luego iba a suceder el festival de Pentecostés. Pero al 40 días, Jesús mismo le dice a 120, a una multitud que había reunida, y le dice: no se vayan de Jerusalén. Escucha bien, no te vayas de tu promesa, no te vayas de lo que yo te he dicho, no te vayas de tu guerra hasta que recibas lo que tanto has buscado. No salgas de Jerusalén hasta que recibas la promesa. ¿Qué promesa? Lo que yo he prometido, que voy a enviar a un consolador, el cual va a hacer que tú puedas hacer las cosas que yo hice, pero mayores. Pensamos que el Espíritu Santo es una cosa que nos hace correr, que nos hace movernos, hablar en lengua, pero el Espíritu Santo es aquello que levantó a Cristo de los muertos, y Dios te está diciendo: no te vayas hasta que llegue. No te vayas hasta que lo recibas. No te vayas. Por eso es que vemos tanta gente orando por un milagro, y cuando está ahí ya a punto ya no me escucha, me rendí, me fui. Y el Señor te dice: no lo hagas, no te vayas, no te rindas, porque del reino de los cielos que se hace fuerza, y solamente los valientes lo arrebatan. Aquellos que están dispuestos a pasar un día, una noche, más de unos días en ayuno, en oración, esperando mi promesa. Mi hijo se va a salvar, mi esposo se va a salvar, mi esposa se va a salvar, mi hogar se va a salvar. De aquí yo no me voy hasta que tú no me bendigas. Por lo tanto, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Y dice que todos ellos entraron a lo que era el monte del Olivo y empezaron allí mismo en el aposento alto, donde tuvieron la última cena, y allí se reunieron y eran como 120, y había que discutir lo primero que tenían que hacer como negocio era: ok, para, Judas no existe, murió, entonces tenemos que conseguir a alguien más. Y dice la palabra que dentro de sus 120 ellos escogieron un sucesor, el cual se llamaba Matías, y empezaron a seguir entonces aquellos trámites que es lo que habían que hacer. Pasaron 10 días y la gran multitud se fue cortando a 120. Pero dice que cuando llegó el día de Pentecostés, algo milagroso sucedió, y fue que vino la caída del Espíritu Santo. Hubo un estruendo. Usted sabe cuando usted, yo lo dije la semana pasada, cuando usted está en su casa y cae un rayo, y usted ve el rayo ahí cerca, y usted dice: este va a ser grande, y cae el trueno estremece la casa. Eso fue lo que sucedió, un estruendo, y vino un viento, y empezaron a hablar en las lenguas que cada uno pudiera escuchar, y todos se maravillaban y decían: ¿quién es este? ¿Quiénes son estos? Que yo sé que no son cultos, que yo sé que no pueden hablar nuestras lenguas, que estas lenguas solamente se hablan allá y ellos no salen, pero están hablando las maravillas de Dios. Por lo tanto, yo tengo que ir allá. Oiga, porque cuando Dios te quiere llamar tu atención, Dios lo va a hacer con algo lo cual tú no puedas entender. Dios llama la atención a Moisés. Le dijo: ok, tú eres del desierto, tú sabes del desierto, por lo tanto yo voy a hacer algo que va a volar tu mente. Voy a prender un palo en fuego,
¡wow! Pero Moisés había visto eso, sí, pero el fuego no se va a consumir, el palo no se va a consumir. Dios llama tu atención de la manera que tú menos piensas. Ahora, yo tengo que responder a ese llamado, yo tengo que entrar a ese llamado. El principio de la iglesia estaba a punto de suceder y la venida del Espíritu Santo había llegado para quedarse, para empoderarnos, para darnos ese poder a ti y a mí. Oiga, y ellos se estremecieron y empezaron a escuchar la gloria de Dios. Unos daban gloria, otros decían estos están borrachos, pero sucedió algo importante que a mí me vuela la cabeza, porque siempre pensamos que el discurso a lo mejor lo podía dar la predicación, a lo mejor la podría dar Pedro, la predicación, a lo mejor la podría dar Juan, o la podría dar Jacobo, o alguien que fuera un poco más preparado. Pero el primero que se levantó lleno del Espíritu fue Pedro, aquel que negó a Jesús 3 veces, aquel que sacó la espada rápido para pelear, para cortarle la oreja al siervo de los sacerdotes, aquel que decía, chacho Jesús, tú, contigo hasta el fin del mundo, a mí nadie me va a separar de ti. Mira que, a Pedro, aquel que dudó, aquel que caminó sobre el agua y se hundió. Oiga, porque cuando Dios quiere usarte, Él va a usar tu pasado para promoverte hacia tu futuro, porque tu presente va a estar lleno del Espíritu. No importa lo que hiciste, si tú tienes un llamado, tú eres llamado a la iglesia y tú tienes que moverte hacia adelante. Es que hace tiempo que no siento la presencia, es que yo le he fallado tantas veces a Dios, es que yo he cometido tantos errores. Dios te dice en esta mañana, tú eres la iglesia por la que Cristo pagó el precio y por lo tanto yo me levanto. No importa lo que el diablo me diga, no importa lo que mis errores me digan, yo sigo caminando hacia lo que Dios me ha prometido. Pero a veces no lo entendemos. Pedro, aquel que falló, si ustedes supieran todo lo que yo he fallado y sigo fallando, porque yo no puedo decir aquí en esta altar yo soy perfecto, porque yo soy el pastor. Son mentiras del diablo. Yo fallo más a lo mejor que todos ustedes, pero es su gracia. Escucha bien, iglesia, su gracia es aquella que me sostiene, su gracia es aquella que te sostiene, su gracia es aquella que le dijo a Pedro a través del Espíritu Santo, Pedro, levántate, porque hay una palabra que está puesta en ti, hay una palabra que Dios ha puesto en ti. Oiga, y cuando mientras todos ellos se burlaban, mientras todos ellos estaban ahí mirándolo, diciendo esta gente está borracha, Pedro se levanta y escucha bien lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros piensan, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días yo derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto es lo que Jesús decía al principio. Oiga, porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero yo voy a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo voy a bautizar en Espíritu Santo. Iglesia, es bueno ser bautizado en agua, es bueno ser bautizado en Espíritu Santo, pero oiga, tenemos que entender que cuando tú buscas esa presencia, no importa si hablas en lengua o no, no importa si Dios te usa para correr o si corres o no, lo importante es que estemos llenos del Espíritu Santo. Y aquí Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar diciendo, Joel lo dijo, Dios lo dijo a través del profeta Joel, que en aquellos días, ¿y cuáles son esos días? Los días de Pentecostés. Pero Pentecostés quedó en el pasado. Iglesia, no. Pentecostés puede ser ahora. Pentecostés puede ser mañana, porque yo soy el que decido buscar a Dios. Pensamos que Pentecostés fue una cosa del pasado. Yo lo dije aquí la semana pasada. Yo quería hablarle de Él. Ese era mi anhelo. Pues yo crecí en una iglesia pentecostal. Y usted sabe que cuando usted crece en una iglesia pentecostal, si usted no habla en lengua, usted es como la oveja negra de la familia. Ese está en pecado. Mira, pasa al frente todo el tiempo y está en pecado y no habla en lengua. Ahora no quiere hablar en lengua. Y ese era mi deseo. Y un día en un campamento de jóvenes,
Yo estaba tocando la guitarra, papá, y fue, yo te digo la canción con la cual, en la alabanza que estaba, usted dice, pastor, eso es del diablo. Porque era Jesus Culture y era una canción de esa bien, it wasn't heavy metal, but it was like rock, You Won't Relent. Si la quieren buscar en su casa, Jesus Culture, You Won't Relent. Dura como 16 minutos. Y cuando el Espíritu empezó a moverse, esa canción duró como 2 horas en la mano de nosotros. Teníamos las manos ya con el espagueti. Tiraban así. Y yo decía, porque yo veía que Dios estaba bautizando y yo sentía la presencia. Y ese Señor, la anhelo más que nunca, pero yo estoy aquí tocando y hay que respetar eso. Somos músicos, estamos ministrando, somos levitas, Dios que se mueva allá y yo acá, pues de modo. Y hubo uno de los pastores de jóvenes que vino y me quitó la guitarra, me la puso al frente y me dice, tú tienes que estar allá. Y yo decía, pero si tú tienes que estar allá. Y yo entonces empecé a orar y dije, Señor, pues ni modo, yo voy a pasar por allí, voy a dar 2 brinquitos al final y voy a hacer así, un movimiento de eso y amén, feliz. Y me acordé llorar. Eso fue lo que yo dije, porque yo sabía que Dios no lo iba a hacer. Porque yo lo llevaba pidiendo mucho tiempo y no había pasado. Yo pasé cuánto llamado usted había. Usted no se puede imaginar pidiendo eso. Ahora, la Biblia es clara. Cuando tú lo pides, Dios te lo da. Lo que pasa es que en el momento menos pensado. Pero yo empecé a orar. Y este pastor de jóvenes, empieza a orar por mí. Y yo supe que Dios estaba en el asunto por la oración de él. Porque la oración de él, cuando él empieza a orar, él empezó a decir, Señor, dáselo. Porque él lleva tiempo pidiéndose. Dáselo. Y aquí yo dije, ok, Padre, hay algo aquí. Pero yo dije, pero como quiera, 2 brinquitos. Fue lo que yo dije, 2 brinquitos ya. Mi pana, cuando yo pasé, era una de estas loqueras que hacía Tony. Cuando yo pasé, eso fue como una piedra, era una piedra en la frente. Y yo empecé a lanzar, yo empecé a moverme, yo empecé a hablar en lengua. Y yo me tiré al piso y lo único que decía era gracias. Yo estuve con un dolor de pecho, como por 2 semanas, porque era como si hubiese estado un shock. Te digo, pero fue la experiencia más linda. Y al otro día, Dios se lo hizo a mi esposa. Y eso a mí me llenó, seguro que sí. Que hablo en lengua, seguro que sí. Que Dios lo usa, amén. Pero no es lo que yo me dejo basar en medir llenura del Espíritu Santo o no. Porque yo conozco pastores que hablan en lengua, yo conozco hermanos que hablan en lengua y están llenos, y yo conozco pastores y hermanos que no hablan en lengua y están llenos también, y Dios los usa. Pero nos enfocamos en que Pentecostés sucedió en aquel día y da sed. No, Dios tomó un festival que significaba la cosecha para empezar algo nuevo, cosechar y empezar a sembrar algo nuevo, lo cual se llamaba la iglesia. Y Dios había dicho en Joel, oiga, voy a derramar mi espíritu y mis hijos van a ver visiones y los viejos profetizarán y soñarán sueños. Y hoy en día la promesa de Joel está vigente, porque Dios le está diciendo a la iglesia ahora mismo, oiga, yo quiero derramarle mi Espíritu Santo para que hablen en lengua, para que vean visiones, para que sueñen, para que profeticen. Hoy en día Pentecostés está, si tú lo quieres, porque Pentecostés no fue hablar en lengua. Pentecostés fue hacer que 3,000 personas vinieran a los pies para comenzar la obra del reino que se llama la iglesia. Si usted cree que Pentecostés fue hablar en lengua y quemarse y 120, usted está equivocado. Pentecostés fue el motor que Cristo usó para impulsar la iglesia hacia un nuevo nivel, para comenzar la obra, para terminar la obra que Él comenzó. Oiga, venimos a la iglesia y sentimos la presencia de Dios y nos llenamos y hablamos en lengua y el Espíritu Santo está, y salimos y nos olvidamos que somos la iglesia. Entonces, ¿agrada eso a Dios? No. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Varones israelitas, escuchen esto. Jesús, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios entre vosotros por medio de Él hizo, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo aprendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, a cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Este es Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicándole a una multitud. Oiga, y hoy en día nosotros no nos atrevemos ni siquiera a predicarle a nuestro mejor amigo o a nuestro compañero. Oiga, yo no sé si usted la sigue por las redes sociales, pero ella tuvo un punto, creo que se llama Yesenia Ten, la dominicana, y ella puso una foto de ella orando en el aeropuerto, y ella puso la foto públicamente en un lobby, y ella dice: no lo hago por vanagloria, mi esposo me la tomó, yo no sabía, pero es porque Dios me está retando en los lugares públicos a levantar su nombre. Oiga, yo decía: wow, es increíble, porque en los lugares privados, ahí todos somos cristianos. Aquí dentro, wow, nos queremos comer a todo el mundo, pero allá afuera en el lugar público, ¿estás dispuesto tú llevar el nombre de Jesucristo? Estamos dispuestos a predicar como Pedro y decirle: oiga, en el lugar aquí, en este estadio, en este lobby donde está, yo levanto el nombre de Cristo en alto. Pastor, pero es que tengo miedo, pastor, es que a lo mejor me van a rechazar. Pastor, oiga, Cristo lo rechazaron, lo crucificaron, y usted sabe lo que lo mantuvo en la cruz: usted y yo. Cristo pudo haberse bajado de la cruz, pero siempre que yo fallo, siempre que hago algo, yo digo: Señor, gracias porque te mantuviste en la cruz para amor. Por amor a mí. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el agua. Y Pedro les dice: varones hermanos, se pueden decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Al oír esto, todos se compusieron de corazón y le dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo: arrepiéntase y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecado, y recibiréis el don de la salvación, el don del Espíritu Santo. Usted y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo entró en nuestra vida. El sacrificio de Cristo cuenta. Pero cuando yo acepto a Cristo en mi vida, el Espíritu Santo llega y te sella y tú recibes el don. Oiga, pastor, pero yo no he hablado en lengua. No importa, tú tienes al Espíritu Santo. Oiga, pastor, pero yo no sé qué hacer, no me he bautizado en agua y ya recibí el Espíritu Santo. No importa, tienes al Espíritu Santo, porque el bautismo en agua no te va a salvar, pero tener al Espíritu Santo dando un testimonio de ti, eso es lo que te va a llevar a la gloria de Dios. Dice que porque para vosotros es la promesa de vuestros hijos y para todos los que están, por cuanto el Señor nuestro Dios nos va a llamar. Y con otras muchas palabras lo testificaban y se estaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y la oración. Y termino con esto, porque mire, Pedro recibe empoderamiento. Pedro recibe el Espíritu Santo y se levanta y empieza a predicar. Y aunque usted no lo crea, cuando usted hace una exégesis de este mensaje, uno de los mensajes más poderosos que usted encuentra en la Biblia. Y él empieza a predicar este mensaje poderosísimo. Y dice que la gente se compungieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba trabajando. Y dice que se arrepintieron, se bautizaron, hubo perdón de pecado, como 3,000 personas. Y todos estaban juntos en armonía, compartiendo el pan y compartiendo su oración. Y eso es lo que tenemos que entender hoy en día. La iglesia ha sido llamada a compartir el pan. La iglesia ha sido llamada a orar los unos por los otros. La iglesia ha sido llamada a sostenernos los unos por los otros, a levantarnos los unos por los otros. No ha sido llamada a entretener con luces y humo. Y yo te voy a decir algo: yo quiero, y a mí me gustan las luces y los humos, pero ¿de qué vale que haya luces, humo, música y la presencia
presencia de Dios no esté. La iglesia ha sido llamada a mantener que para que nosotros estemos en una unión con Dios, la iglesia ha sido llamada a simplemente alumbrar la luz de Cristo a aquellos que lo ven. La iglesia ha sido llamada a estar siempre velando los unos por los otros. No ha sido llamada a calentar un banco, no ha sido llamada a simplemente estar trayendo al mundo dentro de la iglesia. Si tú traes al mundo dentro de la iglesia, esencialmente que Cristo esté presente para poder transformar al mundo. Pero hoy en día traemos al mundo a la iglesia y la iglesia se está casando con el mundo y Cristo está mirando como que está pasando. Dice que en aquellos días sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, y todo según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí está la clave: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Oiga, no es cuestión de que yo no estoy haciendo un evangelio efectivo, no es cuestión de que la clase de profecía falté hoy, no es cuestión de que falté a la universidad teológica de predicación. Es cuestión de que cuando yo oro, es cuestión de que cuando yo ayuno, es cuestión de que cuando yo comparto con el pródigo, es cuestión de que cuando yo alumbro la luz de Cristo, Dios va a añadir a aquellos que se quieren y tienen que ser salvos. Iglesia, usted y yo hemos sido llamados a compartir el pan, hemos sido llamados a alabar a Dios, hemos sido llamados a tener favor con todo el pueblo y hemos sido llamados a cubrir la necesidad de otros. Tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a lo que era la iglesia primitiva. Todos vendían sus bienes y sus propiedades. Pastor, pero yo no voy a vender mi casa. Esto no es lo que significa. Lo que significa era que todo el dinero que a lo mejor necesitaba para seguir la obra, ellos lo que hacían era: oh, mira, yo hace tiempo que no uso esto, déjame ir a venderlo, o hace tiempo que no, dame venderlo para cubrir la necesidad. La gente está equivocada. No era que yo voy a vender mi casa, voy a vender todo y se lo voy a tirar a los apóstoles, no. Pero esto que está aquí es el equivalente o al diezmo o a la ofrenda. ¿Ve? Porque tenemos que volver al principio. Hablamos de dinero y se acabamos. Pero tenemos que entender que si yo quiero volver a ser la iglesia primitiva, yo tengo que entender cómo funcionaba. Pentecostés sucedió para que usted y yo pudiéramos entender que Cristo quiere seguir movilizando la obra. Pentecostés sucedió para que usted y yo podamos entender que hay una necesidad de que cubrirse. Pentecostés no sucedió para que usted tuviese un asiento quemándose con el fuego del Espíritu. Pentecostés sucedió para que usted saliera a predicar inmediatamente la gloria de Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos un testimonio de la grandeza que Dios ha hecho en nuestra vida y Dios te está diciendo: compártelo, compártelo? Pastores que a mí no me gusta hablar, hermano, ponlo en las redes sociales, ponlo en Facebook y ponlo público para que todo el mundo le dé share. Yo le voy a dar share. Póngalo, type, envíe un mensaje a alguien: mira, Dios ha hecho esto en mi vida, tú sabes porque tú eres testigo de cómo yo estaba. Vamos, ¿qué tengo que hacer para hacer una oración por ti? ¿Qué tengo que hacer para que tú me acompañes un domingo? ¿Qué tengo que hacer? Tú sabes cómo yo estaba. Tenemos que entender que Pentecostés sucedió para que la iglesia empezara a moverse. Póngase de pie. La semana que viene seguimos con el puesto largo de la iglesia. Una de las cosas que mientras yo oraba, yo decía y lo compartía con mi esposa, era que Pentecostés fue tan y tan importante que literalmente impulsó a la iglesia a moverse, a seguir hacia adelante. Y yo le decía a mi esposa: yo estoy orando para que Pentecostés suceda en estos tiempos. Va a suceder, pero estoy orando que suceda en esta iglesia
estoy orando que suceda en cada familia, y estoy orando que suceda en Central Florida. No es cuestión de política, no es cuestión de socialismo, no es cuestión de capitalismo, no es cuestión de nada de eso. Que la iglesia es tiempo de que vuelva al principio. ¿Y cuál es el principio, pastor? Usted preguntará, el principio de ayuno. Pentecostés sucedió y empieza la Biblia narrando, estaban todos unánimes en oración y alabando a Dios. Y yo soy fiel creyente de que cuando la iglesia se une, no importa si somos 5, si somos 11, no importa. Pero yo soy fiel creyente que cuando la iglesia, sea el número que sea, se une en ayuno y oración, se une en ayuno y oración, nosotros podemos empezar a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pastor, pero que somos 11, pastor, somos 15, pastor, somos 5. La Biblia me dice que eran una multitud, quedaron 120, pero estos 11, escucha bien, 11 fueron los que movieron el Evangelio hacia el frente, y día a día se añadían aquellos que iban a ser salvos. Oiga, yo oro para que se sigan añadiendo los que van a ser salvos, pero mientras eso sucede, yo oro para que la iglesia de hoy se una en ayuno y oración, nos unamos a cubrir la necesidad de otros. No fuimos llamados a llenar un banco, pero fuimos llamados a cubrir la necesidad. Por eso que los domingos yo lo digo, llévense las donas, llévenselas porque nos las dejan a nosotros y no queremos botarlas, llévenselas, párense en una luz, vaya a cualquier sitio, désela al vecino, compartan. Oiga, una dona de Krispy Kreme puede ser aquella puerta que se abra para evangelizarlo. ¿Y cómo usted vino al evangelio? Ay, hermano, si usted supiera, por una dona de Krispy Kreme tan rica que sabe. Hermano, de verdad sí, porque cuando empecé a comérmela me metieron a Jesús y ya yo estaba ahogado y tuvo que decir que sí, mírame, aquí estoy. Usted nunca sabe cómo va a empezar la historia, pero haga que la historia empiece. Es lo que queremos. Extienda la mano para el frente, porque esta semana vamos a volver al principio. Y yo quiero que usted ore esta semana, que su oración sea: Señor, yo quiero Pentecostés en mi vida. Yo no te estoy diciendo si usted habla en lengua o no. Yo no te estoy diciendo si usted está lleno del Espíritu Santo o no. Pero hay un Pentecostés nuevo que tiene que comenzar. Porque yo quiero ser la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia, yo quiero ser esa iglesia. Y va a comenzar conmigo. Repítalo, va a comenzar conmigo. Así tenga usted que darle una dona a alguien. Así tenga usted que tocarle la puerta a alguien. Pero yo tengo un testimonio, yo tengo un pedazo de pan, yo tengo una dona, yo tengo lo necesario con el Espíritu Santo para comenzar el trabajo que Dios me ha mandado a hacer. A lo mejor no voy a predicar un mensaje como el de Pedro, pero voy a predicar un testimonio, voy a predicar un mensaje de salvación. Hoy en día yo voy a hablarle a alguien y durante esta semana Dios